Hola de nuevo. El último día habíamos estado viendo cómo normalizar la tabla de detalles y habíamos normalizado este campo que renombramos ahí de clases de IVA, pero resulta que nos habíamos encontrado con un problema, que si en clases IVA modificábamos el tipo, se modificaba como yo quería supuestamente para las facturas futuras, pero me encontré con que, recordáis, se me modificaba también para las facturas pasadas. Para solucionar esto, pues bueno, lo vamos a hacer con una tabla de valores. Vamos a poner el tipo de IVA y el plazo de validez, desde una fecha hasta otra fecha. Voy a hacer la tabla y así lo explicamos un poquito, nos enteraremos mejor. Bueno, entonces vamos a poner en primer campo clase de IVA. Clase de IVA. En este campo vamos a poner, pues ya tenemos las clases de IVA, tipo uno, tipo 2, tipo 3. Bueno, las clases eran entero, pero yo le voy a poner entero pequeño, small, clase de IVA. Eh, Después voy a poner eh, la fecha de validez. Fecha desde, que será un date. Y luego una fecha hasta. También que será una fecha date, y un tipo IVA. Esto va a ser, como todos los tipos decimales, un decimal, 4 con 3 decimales. Bueno, y lo que aquí vamos a guardar es, vamos a decir, por ejemplo, la clase de IVA, la clase normal era clase uno, pues vamos a poner clase uno, fecha de validez desde, por ejemplo, 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, el tipo de IVA va a ser 0,20. La misma clase uno desde el 1 de enero del 21, que es el año siguiente, hasta el 31 de diciembre del 21, el tipo de IVA será el 0,22. Vale, ese es el razonamiento. Y eso es lo que yo quiero guardar. Ahora vamos a ver, yo ya he diseñado la tabla, lo que necesito, pues ahora vamos a seguir siguiendo el procedimiento de diseño de tablas. Pues ahora lo que voy a hacer es buscar la clave primaria. Según el procedimiento de diseño normal, el recomendado, el campo ID, el campo identificador, la primary key o la clave primaria, debe ser un campo de los que tenemos aquí, un campo que sea único. Hasta ahora ya nos estamos acostumbrando, pasa lo mismo que con el varchar, que como varchar vale para todo, ponemos siempre varchar y no nos preocupamos de que existe un campo que se llama char. Pues aquí con las claves primarias nos ha pasado lo mismo. Como lo más fácil es un entero incremental o automático, pues ala, venga, siempre ponemos una clave entero automático. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y luego vamos a ver por qué. Voy a terminar de diseñar esta y luego os explico por qué eso no es correcto. O no siempre es correcto. Hay veces que puede que sí, hay veces que no. Pero hay que verlo y vamos a ver por qué y por qué no. Creo que ya lo vimos, pero voy a volver a repetirlo. Bien, ¿cuál tiene que ser la clave primaria? Pues tenemos que buscar un campo entre todos los campos que tiene que sea único. Clase de IVA. No es único porque hemos dicho que si ponemos el clase 1 de enero de 2021 y luego clase 1 de siguiente fecha a siguiente fecha. O sea que clase IVA no me vale. Fecha desde eh, tampoco me vale porque puedo tener desde el 1 de enero del 20 la clase 1, la clase 2 y la clase 3, con lo cual tengo tres veces esta fecha. Tampoco me vale. Fecha hasta, el mismo razonamiento que fecha desde.
Y el tipo de IVA, pues el tipo de IVA, porque lo cambiamos, pero no. El tipo de IVA puede ser que ahora pongamos 0,21 y mañana 0,22, pero pasado mañana volvemos a 0,21. Ya tenemos dos veces el 0,21 y tampoco me vale. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Pues buscar una clave un candidato a clave primaria que sea combinación de dos campos. Eh, Siguiendo el análisis, no podemos tener una clase de tipo 1 que empiece dos veces el 1 de enero del 2021. Entonces, la combinación de estos dos campos es lo que sería uno de los candidatos a clave. También seguramente en la clase y la fecha hasta también podría serlo, pero entre todas las posibles claves, voy a seleccionar esta, que es una clave de dos campos. Y es la que voy a crear una clave primaria, seleccionar los dos campos con mayúsculas y ahora le doy clave principal. Tenemos una clave principal de dos campos y le doy a guardar. La voy a llamar tipos IVA a la tabla. Tipos IVA. Acepto y ya la tengo guardada. Luego vamos a ver que puede que tengamos algún problema más. Decía, ¿por qué las claves autonuméricas no siempre son buenas? Pues bueno, vamos a verlo con un ejemplo, que ya lo vimos, pero lo volvemos a ver. Lo volvemos a ver a ver si así nos concienciamos de que no esto del entero automático es muy mágico, pero no vale para siempre. Vamos a poner esto. Ahora, voy a escribir con mayúsculas. Para no liar. Un texto para echar para nombre me vale con 30 y un DNI que como es fijo, pues le pongo 9 caracteres. Ya está. Vale, ya tengo la clave primaria, el nombre, DNI, lo guardo. Le llamo tabla 1 porque es para verlo solo ahora. Y vamos a abrir la tabla 1 y metemos datos. Ahora, vengo aquí y pongo mierda con la mayúscula. Juan Carlos, DNI 12, 12, 12, 12, X. Vale, muy bien. Y ahora vengo aquí y pongo Juan Carlos 12, 12, 12, 12, X. Pum, ya está. Ya le he cagado. Porque en una base de datos no puedo tener los datos repetidos. Ah, no, no, es que no están repetidos porque el ID es diferente, efectivamente, el ID es diferente, pero en realidad el dato que yo quiero guardar, el nombre y el DNI, porque el ID no lo utilizo para nada, está repetido. Y esto no se puede permitir en una base de datos. Esto es lo que queremos evitar. Cuando hacemos una base de datos y la normalizamos, lo que queremos evitar es esto. Entonces, ¿cuál debería haber sido la clave principal aquí? Seguramente el DNI, no lo sé. Habría que analizarlo y habría que verlo. Y a lo mejor, al final sí que decidimos que necesitamos una clave autonumérica, pero por de pronto lo tenemos que estudiar y tenemos que hacer que esto no se produzca. Porque si se produce esto, ahora yo hago una factura al cliente número 1 y otra factura al cliente número 2, resulta que es el mismo cliente, Juan Carlos viene a pagar y le buscamos, encontramos el número 1 y me paga una factura y la otra se queda sin pagar. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, si utilizamos claves autonuméricas porque nos interesa, porque tenemos que controlar de alguna manera que no se nos repitan los campos. Si os acordáis, yo en el cliente lo que hice fue esto, en clientes, y luego lo que hice fue crear un índice único para validar que no me metan dos veces, por lo menos dos veces el mismo DNI, que al final es la persona que lo identifica. Es decir, vamos, lo que quiero decir es que las reglas existen y existen para algo, y la manera de diseñar la tabla, o la base de datos, que una tabla al fin y al cabo es una base de datos. La manera de diseñarla no es con un índice automático. En principio hay que intentar diseñarla de otra manera. Y si utilizamos un índice
automático o autoincremental que no sea un dato y que no valga para nada más que para ser índice y enlazar con otras tablas, hay que pensárselo, hay que saber por qué y hay que validar que no se nos repiten los datos. Y ahí queda, eso lo digo así. Bien, pues entonces yo ya he hecho mi tabla bien hecha, tengo un índice, no puedo meter dos veces el mismo valor porque si no me deja meterlo porque no puedo, en una clave primaria no puedo dejar un valor nulo, ¿vale? Pues entonces le pongo la fecha, 1 del 1 del 21, es cuando empieza a funcionar, y ahora meto la clase de IVA 1 otra vez, y si vuelvo a poner 1 del 1 del 21 porque me he equivocado, pues al final no me deja meterlo. Validado. Ya puedo poner 1 del 1 al 22. Muy bien. Venga. Ya está, perfecto. Ahora vamos a ver otras cosas que tenemos aquí. El tipo de IVA, tal y como lo tengo definido, yo podía poner el 1,21 y no me ha dado ningún error. Pero esto es incorrecto. Claro, yo he definido un tipo de datos que me deja meter esto, pero yo en tipo de IVA solo puedo meter, en un porcentaje, solo puedo meter un valor entre 0 y 1. Lo demás no es válido. O sea, no podemos tener un tipo de IVA superior al precio aunque a algunos gobiernos les gustaría. Pero bueno, bien, esto lo tenemos que validar. Yo sé que la inmensa mayoría de la gente cuando quiere validar esto, casi nadie lo valida, pero cuando alguien lo quiere validar empieza a pensar en código BASIC o en código Python o código... no es necesario. Ahora vamos a ver y vamos a ver cómo. Y por otro lado también tengo otro problema. Habíamos dicho que yo cuando voy a buscar en una factura, la factura del 1 de enero o 1 de febrero del 22, vengo a buscar aquí y digo, es tipo 1. ¿Es mayor que esto? Sí, pues vale, entonces me vale. Pues no, porque no es esta, pero es mayor que este también. Bueno, pues para solucionar ese problema lo que voy a hacer es poner siempre una fecha hasta. Este sería válido desde el 1 de enero del 21 hasta el 31 de diciembre del 21, y esta sería válida desde el 1 de enero del 22 ¿hasta cuándo? Pues bueno, como no sé hasta cuándo, lo que voy a hacer es meter una fecha para poder decir desde hasta, pero una fecha que me valga para siempre. Y la fecha que se suele poner normalmente en estos casos, pues es esta, el 9 de enero de 9.900, el 9 de septiembre de 9.999, eh, que es una fecha válida, que es una fecha válida, eh, que es una fecha válida que todo el mundo ve que esto es hasta el fin del mundo. Porque para nosotros el 9 de septiembre de 9.999 creo que será el fin del mundo. O sea, esto de momento vale hasta el fin del mundo. Si pasado mañana volvemos a meter otro tipo 1 que valga desde el 1 de enero del 23, pues aquí deberíamos cambiar esto al 31 de diciembre porque ese día ya sabemos que ha dejado de valer esta otra. Y aquí volvíamos a poner el 9 de enero de 9.999. Bueno, dos problemas que he detectado aquí es que, claro, que cuando mi cliente rellena esto, el operario que está metiendo datos en las facturas y sabe que tiene que modificar esto y sabe que lo tiene bien claro. ¿Desde cuándo? Desde esto, pero ¿hasta cuándo? Pues no lo sabe, pues lo dejaría en blanco. Pero yo no quiero que se quede en blanco porque para buscarlo necesito una fecha. Hasta. Pues entonces lo que quiero es meter un valor por defecto aquí. Es decir, quiero corregir primero eh,
que no pueda meterme un dato mayor que 1, que sea el dato sea siempre entre 0 y 1, no quiero tampoco números negativos, y una fecha por defecto del 9 de septiembre del 99. Vale, ¿cómo lo puedo hacer eso? Mismamente aquí, por un lado, en la fecha, en fecha hasta, puedo coger y me dice valor predeterminado. Y le digo, pues lo que hemos dicho, 9 del 9 del 9999. Solucionar el problema. Ya un error, un bug que está comunicado es que me ha cambiado esta fecha. Yo había puesto 9 del 9 y me ha puesto el 11 del 9. Pero bueno, vamos a ver. Bien, el 11 del 9 me vale lo mismo. El 9999 seguimos sabiendo que esa fecha no existe. Voy a añadir un dato y vamos a ver si aquí se me pone esto por defecto. Pues sí, se me ha puesto una fecha por defecto en el momento que lo he abierto, pero resulta que es el 2 de enero del 0009, que no tiene nada que ver con lo que yo he escrito, ni con lo que me ha modificado él. Bueno, pues este es otro bug que yo ya he comunicado, que era conocido pero ignorado. Se puede solucionar, hay una manera de solucionarlo y tal, pero yo lo voy a solucionar de otra manera. La manera de solucionarlo, el que quiera que busque el bug en Bugtilla y lo encontrará. Pero yo voy a aprovechar una de las capacidades que tiene la base de datos para solucionar eso. Y este otro, que no he visto cómo solucionarlo en el diseño, lo podría solucionar con el formulario. Recordáis que pusimos que podíamos seleccionar valor máximo y valor mínimo, pero si yo hubiera puesto 1,21, él me hubiera puesto un 1 sin avisarme, si utilizara esa manera de controlar del formulario. Pero claro, si hago otro formulario después y no me acuerdo de que tengo que validarlo, eso se me queda como 1,21 y la hemos liado. Bien, pues para evitar meter valores erróneos, en Firebird tienen un sistema muy, que a mí me gusta, es un sistema muy bueno. Que vamos a ver, es una cosa que se llama los dominios. Los dominios es un tipo de dato que el usuario crea, yo lo voy a crear, que sirve para decir, este dato tiene estas características. Por ejemplo, el tipo de IVA. Yo le puedo decir, créame un dato que se llame, por ejemplo, porcentaje, que sea de tipo decimal de 4 o 3, pero que no admita valores más de 1 ni menos de 0. O sea que su recorrido esté entre 0 y 1. Y lo voy a hacer, a ver si no me equivoco y me sale bien. Con SQL, pues vamos, le digo, crear un dominio, create domain, de tipo decimal 4, 3, que así es como se define en SQL. Y que compruebe que el valor esté entre 0 y 1. Si no me he equivocado, lo voy a ejecutar. Aquí, como siempre, algo me he equivocado. Ah, vale, que no le he puesto nombre. Create domain, que he dicho que le iba a llamar. Le voy a llamar de porcentaje, que me vale que el porcentaje siempre tiene que ser. Le pongo la D de domain para luego acordarnos y para no confundirle con los campos porcentaje que le llamaremos alguna vez. Vale, eso. Le voy a ejecutar. Check. Value. A ver.
Venga, ahora sí que se ha ejecutado. Vale, he creado el dominio. Ahora yo tengo un tipo de datos que se llama de porcentaje, que es de tipo decimal, 4,3, y que comprueba que los valores están entre 0 y 1. Vale, ahora voy a crear otro, ya que tengo los dominios, ahora voy a crear otro dominio diferente que le voy a llamar fecha máxima, que es la máxima fecha que se puede poner. Este es de tipo date, y ahora en vez de comprobar el valor, le voy a decir que por defecto sea el 9 del 9 del 9.999. Lo pongo con una comilla simple. Lo voy a ejecutar y este viaje se me ha ejecutado perfectamente. O sea que ahora yo ya tengo dos tipos de datos. Uno que se llama de fecha max y otro que se llama de porcentaje. Eh, los tengo en la base de datos. Lo malo que tiene es que esos no me vienen al diseñador aquí. O sea, yo aquí no me aparecen esos tipos de campo. Mala suerte. Entonces, lo que quiero, si quiero hacer una tabla que tenga esos tipos de datos, la tengo que crear a mano con con la consulta SQL. Vale, pues vamos a crear la tabla tipos de IVA. La voy a eliminar esta para que no tengamos problemas. Bueno, pues voy a crear la tabla tipos de IVA. Oh, esto ya os dije que seguramente cambiaría si volviera a empezar, pero bueno. Crear la tabla tipos de IVA. Vale, y con los siguientes campos.